Hola, soy Beatriz Montes de la Asociación Libertas. Tengo el honor de invitarles a ver la segunda parte de una videoconferencia que organizó esta asociación. En esta ocasión el ponente es Felipe Saura, un esposo y padre de familia numerosa ejemplar. Y él es abogado, está luchando desde que comenzó esta supuesta pandemia por defender la libertad, la verdad, por abrir los ojos de todos aquellos que quieran escuchar otra versión aparte de la políticamente correcta, de la oficial. Y en esta videoconferencia, Felipe Saura, que tiene bastante experiencia de lo que es la defensa de la vida, de la libertad, como presidente de su asociación por el futuro de nuestros hijos de Murcia, él nos va a explicar los dos supuestos en los que se basan estas medidas sanitarias que están llevándonos a unas situaciones de excepcionalidad, pero que están vulnerando derechos fundamentales de los que nos hablará. Nos están quitando libertades en base a test PCRs, de los que también nos podrá comentar brevemente desde una perspectiva jurídica cómo está la situación de la justicia española y qué podemos hacer al respecto nosotros para poder defendernos, sobre todo ahora que nos llega la vacuna y que ataca directamente nuestro derecho de preservar nuestra dignidad humana, la vida, nuestra salud. Pues nada, les invito a que realmente puedan disfrutar de esta breve intervención de Felipe Saura y que la compartan con todos aquellos que consideren que están interesados en este tema. Muchas gracias. En primer lugar, creo que es importante que todos tengamos en cuenta que este tema, como habéis comentado vosotros anteriormente, excede o supera la sola cuestión sanitaria. Es decir, creo que todos tenemos claro que esto afecta a otros ámbitos, como por ejemplo pues, la economía, la política, los medios de comunicación de masas, a los derechos fundamentales de todo el mundo, a las formas de convivencia presente y futura, por esos nuevos hábitos que nos quieren implantar a todos, ¿no? El tema de distanciamiento, la vacuna que lo habéis comentado, la mascarilla. Podemos decir que si, aunque todo esto terminara mañana, que por desgracia no va a ser, el mundo ya habría cambiado, ¿vale? No volvería a ser el mismo porque lo que está sucediendo, ya digo, excede de un solo ámbito de estudio. Eso quiere decir que nosotros, pues todos también debemos intentar analizar esta cuestión. O sea, que si la analizas solo desde una perspectiva, pues corres el riesgo de que tu análisis sea parcial o inexacto, ¿vale? Todos tenemos que hacer un esfuerzo para intentar entender esto y eso pues es algo que mucha gente no está haciendo porque está quedando con el miedo pues un poco encerrada en lo que le transmiten los medios, pero hay que intentar salir de ahí. Para enmarcar esto, creo que por lo menos en mi opinión, debemos de tener en cuenta que todo esto se basa fundamentalmente, todas las medidas que se están adoptando, todo lo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel internacional, se basa básicamente en dos presupuestos, en dos supuestos que ellos son los que sirven de base para todas las decisiones. Uno, que la enfermedad o síndrome COVID-19 tiene como agente principal causante a un virus que llama SARS-CoV-2 y que este virus es muy contagioso y se transmite fundamentalmente de manera muy importante por el aire. Ese sería el primer presupuesto. Y el segundo presupuesto que están utilizando para todo es que la PCR, el test PCR, diagnostica la enfermedad. Es decir, que un positivo en PCR significa que usted tiene el virus SARS-CoV-2 y por tanto está contagiado, ¿vale? Esas son las dos bases fundamentales. Bajo estas dos suposiciones, ha servido para que jurídicamente una situación de excepcionalidad que implica, como ha comentado al comienzo Francis, que se pueden restringir derechos fundamentales, pues realmente se haya convertido en la normalidad. Algo que es claramente contrario pues, a lo que es el espíritu y la propia letra incluso de lo que es la Constitución española. Es decir, ahora mismo ya lo excepcional se ha convertido en lo normal. Es decir, que según nuestros derechos ya todo el mundo lo asume con cierta normalidad. Y en esa excepcionalidad en la que vivimos se distinguen tres momentos. El primero es en el que el Gobierno central pues, asumió la iniciativa pues, declarando un estado de alarma que luego fue prorrogado en sucesivas veces por el Parlamento. Esa es una situación o un estado de alarma que, al ser una norma estatal con rango de ley, pues
el recurso de inconstitucionalidad directo contra ella solo podía ser impuesto, o sea, solo podía ser presentado por el defensor del pueblo, por 50 diputados o senadores o por el gobierno. Y claro, al final se le privó a la gente de la posibilidad de impugnar eso, de luchar contra eso, ¿vale? Estamos hablando de una época que abarcó del 14 de marzo al 20 de junio. Un segundo momento de esta situación de excepcionalidad es en el que las comunidades autónomas asumieron el liderazgo en adoptar medidas restrictivas para luchar contra el virus o la enfermedad. Y fundamentalmente lo hicieron a través de con órdenes de las consejerías de salud de las distintas comunidades autónomas. Esas órdenes, a ser normas reglamentarias de las comunidades autónomas, sí podían ser impugnadas por cualquier particular de esa comunidad, pues alegando, por ejemplo, que las comunidades autónomas no tenían competencia para restringir derechos fundamentales contemplados en la Constitución española para toda la nación. Y ahí, pues, es cuando ellos empezaron a tener, ellos me refiero a todos los que están adoptando las medidas en relación a esto, los primeros reveses de que pues hay, por ejemplo, una sentencia que no es muy conocida de un juzgado de lo contencioso administrativo de Murcia, de 28 de agosto, en la que dice expresamente, no autorizó una medida restrictiva que adoptaba la Consejería de Salud de Murcia, dice, porque no se ha identificado el origen de los rebrotes, porque para eliminar la causa y evitar que así se produzcan hay que identificar ese origen. Con lo cual, esta es, de hecho, es de las pocas resoluciones que yo creo que hay en la que directamente se atacan no a las restricciones de derechos fundamentales en sí mismas, porque jurídicamente se pudieran adoptar o no por las competencias o por cualquier otro elemento, sino que ataca, por lo menos indirectamente, a las dos bases sobre las cuales se está decidiendo. Y es que, oiga, usted no me ha dicho todavía cuál es el origen de esta enfermedad, por tanto, sin saber el origen, usted no puede adoptar unas medidas restrictivas tan agresivas, porque al final pues, no van a ser ni proporcionales ni efectivas. También tuvieron en esta segunda etapa, pues otro revés, por ejemplo, fue cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no autorizó el cierre parcial de la ciudad y recordemos que ahí se aprobó un estado de alarma parcial referido a esa comunidad, con lo cual, pues bueno, vemos que siempre el legislador siempre sale al rescate para que las restricciones, de una manera u otra, siempre salgan adelante. Y la última fue cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no autorizó una normativa autonómica, una restricción también autonómica, que fue ya la última, me refiero, la última anterior al nuevo estado de alarma, que fue la que provocó, pues ya que viniéramos a la tercera etapa, que es este estado de alarma, que es diferente al primero en el sentido de que este es un estado de alarma, yo lo llamo caparazón, que para lo que sirve fundamentalmente es para dar protección a esas mismas actuaciones que estaban haciendo las comunidades autónomas, para que ya no se adopten en base a las competencias autonómicas, sino como una autoridad delegada del gobierno central. Por tanto, ese paraguas del estado de alarma, del nuevo estado de alarma, es el que permite que esas restricciones pues, ya no se puedan volver a impugnar, porque ya están al amparo de una norma estatal con rango de ley. La vulneración de derechos fundamentales, que todos más o menos somos conscientes de ellas, pero es bueno pues, tenerlas en cuenta. La del derecho a la libertad y la seguridad es tal vez de la más importante, porque no ya solo por el confinamiento generalizado, sino es que se está privando de la libertad a las personas, obligándolas a confinarse en su casa por PCR positivos, no solo de ellos, sino siendo ellos también contactos estrechos, es decir, no solo se limita al que da positivo, sino al contacto estrecho. Hoy nos ha tocado mucho el tema de los test PCR, pero cualquiera que indague un poquito, y María José también tiene estudios sobre ello y lo ha comentado también antes, sabe que la PCR pues, es una prueba que no es específica, es decir, si el virus todavía no está debidamente purificado y secuenciado o aislado, pues ¿cómo va a haber una prueba que lo detecte aún? Si no es así, ¿vale? No es el caso. Y luego el derecho a la seguridad, porque se está imposibilitando a la gente el poder planificar su vida con seguridad. Ese derecho también se está vulnerando. El derecho a libre circulación, pues ahora lo estamos viendo otra vez sobre la mesa, pues con todas las limitaciones en los municipios, entre las distintas comunidades autónomas, casi todas las de España. Un derecho que es general, pero que yo creo que es el que está en el fondo incluso de la propia Constitución, que es el derecho a una vida digna. Es decir, nos han privado de una vida digna. El derecho de reunión y asociación por las limitaciones tan graves que están haciendo de grupos de personas, ¿no? Ahora ya 6 personas. El derecho a libertad religiosa, con los límites también de aforo que tan bestiales que están haciendo pues, en todos los centros religiosos, y el derecho a la libertad de empresa, por ejemplo, con el cierre de los negocios, ¿no? Esos serían tal vez los derechos fundamentales pues más gravemente vulnerados. Entonces, ¿qué puede hacer un ciudadano que no está de acuerdo
o bien con los dos presupuestos que hemos comentado antes, sobre los cuales se está decidiendo, ni con las limitaciones de derechos que se adoptan en base a ellos, o bien que asumiendo incluso o creyéndose esos presupuestos de que el PCR sí detecta el virus o que existe, que la enfermedad está provocada fundamentalmente por el SARS-CoV-2 y que se transmite por el aire, pero no están de acuerdo con la limitación de derechos fundamentales, ¿qué puede hacer? Pues bueno, se supone que estamos en un Estado de Derecho, ¿no?, en el cual pues, se produciría el imperio de la ley y claro, lo primero es ver cómo está la primera ley de todas, que es la Constitución española, ¿no? Y luego el órgano judicial que vela porque esa Constitución no sea solo un papel, sino que al final tenga un traslado pues, a los derechos y obligaciones también pues, de todos los españoles. Y en ese punto, pues lo que hay que decir es que la Constitución realmente antes no estaría muy bien, pero desde luego después de lo del virus y de la pandemia se ha demostrado que está totalmente superada jurídicamente. Y que el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que velar por ella, pues es totalmente inoperativo para hacer justicia frente a la vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Han dictado innumerables normas estatales y autonómicas que son abiertamente contrarias a la Constitución y no se ha derogado. No se ha derogado ni una. Ninguna se ha declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El feroz ritmo legislativo que estamos sufriendo, yo lo llamo la diarrea legislativa, impide que el ritmo de los juzgados de la justicia llegue a tiempo para examinar esas normas, porque cuando tendría que examinarlas ya se han derogado y se han sustituido varias veces por otras. Eso genera una situación de indefensión tremenda para el ciudadano, no solo porque no puede impugnarlas, sino porque es que ya casi no sabemos cuál es el régimen vigente en nuestro municipio, en nuestra comunidad autónoma, es decir, ya no sabemos las limitaciones por la velocidad que llevan. El Tribunal Constitucional además, no examina mucho, o sea, la mayoría de vulneraciones de derechos fundamentales no llegan al Tribunal Constitucional porque está desbordado por el número de asuntos que tiene, ¿vale? Entonces, la propia saturación del órgano hace que no pueda realmente revisar y mucho menos con celeridad las vulneraciones. Tenemos que tener en cuenta también que el Parlamento y el Gobierno legislan directamente para impedir que lleguen a los tribunales y al Tribunal Constitucional las vulneraciones de derechos constitucionales que se están produciendo. Todos recordamos cómo se cambiaron las competencias de los juzgados, se pasaron a los Tribunales Superiores de Justicia a la hora de examinar las órdenes que dictaban las comunidades autónomas y cómo, por ejemplo, pues ahora el nuevo estado de alarma obedece básicamente a impedir que la gente pueda impugnar ante sus Tribunales Superiores de Justicia las normativas de las comunidades autónomas, porque se están adoptando las mismas limitaciones o más, pero ya de forma que no se pueden impugnar, con lo cual hay una voluntad deliberada de que no se puede impugnar eso, de que la justicia no examine eso. Y claro, el Tribunal Constitucional, pues de todos es sabido que está sometido a fuertes presiones, aparte de estar nombrado también por los políticos al final, por el mismo que legisla, es un poder que es muy sensible, el Tribunal Constitucional, a los poderes fácticos del momento. Todos recordamos pues, resoluciones favorables pues, a entidades financieras, a partidos separatistas, y es muy sensible también, y esto me gustaría remarcarlo, a las ideologías del poder, que son las ideologías básicamente, las que ha adoptado son las globalistas, ¿vale? Tanto es sensible a la ideología de género como, por ejemplo, el derecho a la vida de los no nacidos. Es decir, recordemos, no está mal recordar que el Tribunal Constitucional tiene 10 años sobre la mesa sin resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto. Entonces, claro, ante esa situación, que resumiendo es de fuerte opresión por parte de los poderes públicos, que lo habéis comentado antes, en cuanto a los derechos fundamentales, y en defensión ante esa situación y para poder hacerlo valer ante los tribunales, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues bueno, como no podemos impugnar el estado de alarma porque no tenemos competencia nosotros para ello, los recursos que se interpusieron pues, ante las órdenes de las consejeras de salud tienen un futuro incierto porque aunque no se han cancelado todavía, pues claro, mucha de esa normativa que se impugnó, de esas restricciones, pues han sido ya derogadas por la normativa nueva derivada del nuevo estado de alarma, con lo cual tienen un incierto futuro. Entonces, jurídicamente, pues nosotros al menos se están valorando, se están estudiando, pues acudir a una vía internacional que sí pudiera, pues, examinar o valorar lo que está sucediendo, las restricciones de derechos fundamentales que están adoptando y en base a esos dos presupuestos. Y para concluir, yo traigo básicamente 3 conclusiones de todo esto, y es que tenemos que hacer todos un esfuerzo de análisis para entender mejor la situación, que abarque, ya digo, distintos ámbitos, no solo el que nosotros conozcamos mejor, que los dos presupuestos que hemos comentado antes
del virus sobre los cuales se están adoptando las decisiones se han convertido en una ideología, porque la gente, aunque vea lo contrario, solo se cree lo que ven los medios, lo habéis comentado vosotros, ya sea por miedo, ya sea por lo que sea, es decir, lo de creerse en los asintomáticos que contagian, que un positivo en PCR pues es una persona contagiada, atribuir, imputar ya al coronavirus o al COVID-19 o al SARS-CoV-2 una pluralidad de síntomas que no sé cuáles son los propios de la enfermedad realmente, y dos cosas que son, pues decir, la mejor prueba de que no hay contagio por el aire de ese pretendido o de ese llamado virus es el fracaso de las medidas restrictivas que se están adoptando. Es decir, es que ese simple fracaso demuestra que ese supuesto sobre el cual están tomando si se está legislando no es correcto. Y la mejor prueba también de que no se puede hablar de tantos números de contagiados, de que suben y tal, en base a PCRs, porque no diagnostican, es que aquí cuantas más PCR se hacen, más contagios hay, y cuantas menos se hacen, menos contagios hay. Señores, el número de contagiados o el número de verdaderos enfermos de COVID-19 no puede depender de un número de test que se han hecho o no. Tiene que depender pues, de unas clínicas determinadas, de unos síntomas, de personas con esos síntomas, no del número de pruebas que se hacen. Esa es una. Entonces eso demuestra, yo digo que la mera observación demostraría que no se está haciendo bien y que no es correcto lo que nos dicen, que es mentira. Pero como se ha convertido en una ideología, pues es muy difícil luchar contra eso. Si fuera generalizado, pues posiblemente sí se conseguiría hacer cambiar la voluntad política. Todos hemos visto como cuando ha habido una pequeña manifestación, por ejemplo, hace poco, de hosteleros pues en Andalucía, en algún sitio, pues hace que el poder cambie un poco su voluntad. Obviamente, si una desobediencia o un incumplimiento fuera generalizado, pues es posible que pudiera producir un efecto de coartar al poder a restringir tanto los derechos fundamentales, pero si no es generalizado solo va a servir para que los que lo hagan pues al final terminen de machacarlos o terminen de hundirlos, ya sean por las multas cuantiosas que ponen o por imponerle cerrar el negocio, por cualquier medida agresiva como las que adoptan, incluso penal, ¿sabes? Entonces, si fuera generalizado, pues es posible. Si no es generalizado, no. Y mucho me temo que sea generalizado es muy complicado. Las multas, cada una tendrá su trámite y si no la pagas será porque la recurres y tienes que agotar el recurso, ya sea en vía administrativa o después llegar hasta la vía contenciosa. Incluso si llegas a la vía contenciosa, posiblemente le hayas tenido que abonar antes en la vía administrativa y luego si tienes suerte en el recurso, pues si ganas te lo devolverían, si no, no. Pero claro, pues tendrías que seguir el propio camino de esa multa.